Hola, bienvenido nuevamente a este canal. En el video de hoy quiero enseñar, recordar y aclarar qué es un plotter de corte, cómo funciona y para qué sirve y para qué no sirve. Resulta que con la consolidación de la impresión a gran formato, que antes se utilizaba únicamente para publicidad y que ahora se está utilizando hasta para hacer tareas de colegio, el plotter de corte pasó a un segundo plano y las generaciones actuales no conocen este tipo de máquina. Así que le voy a comentar desde hace cuánto yo conozco este tipo de máquinas, mi experiencia con respecto a las máquinas que he tenido de este estilo y cómo es el funcionamiento. Porque a veces me llegan clientes que me solicitan una impresión cuando realmente lo que necesitan es un servicio de plotter de corte. Este tipo de máquinas yo las conozco desde finales de los 80s, principios de los 90s. La primera vez que conocí este estilo de máquinas fue de una manera un poco dolorosa. Resulta que en esa época mi padre tenía un taxi y los taxis en esa época en la parte de atrás, en la puerta trasera, tenían un número de serie pintado para poder trabajar. En esa ocasión me dio por prender el carro. Yo dije, no, yo lo muevo 10 metros, lo retrocedo 10 metros y mi papá no se va a dar cuenta. Desafortunadamente era de noche, había llovido y al momento de yo darle reversa al carro, fui a frenar en la puerta contra un poste. Así que después de la juguetera, después de la gran reprimenda que mi papá me dio, me dijo, bueno, si usted ya está muy grandecito para mover un vehículo, sin licencia, sin conocimiento, pues entonces ahora me va a acompañar a arreglar el carro y a que esté pendiente de qué es lo que le van a hacer. Así que después de que fuimos al taller, le sacaron el golpe y pintaron, fuimos a que le hicieran el número de serie. Aquí le muestro la foto. Cuando ya fuimos a mandar a hacer el número de la puerta, la parte de atrás, recuerdo tanto ese número, el 14795, llevamos el taxi al sitio donde el señor tenía una máquina de estas. En ese momento el señor tenía como una especie de esfero de bolígrafo, lo puso en la maquinita, metió un pedazo de cartulina y en un programa de diseño básico, yo creo que en ese tiempo se llamaba Bannermanía o algo así, creo que hacía era simplemente uno ingresaba el texto y lo ampliaba al tamaño que necesitaba. El señor dentro del computador metió el número, puso la cartulina en la máquina y simplemente lo que hizo fue generar el trazo de los números con el esfero. Luego retiró la cartulina, cortó con bisturí con tijeras, pegó en la puerta del carro y con un aerógrafo pintó los números. Desde esa época, finales de los 80, principios de los 90, yo conozco, digamos, el funcionamiento y pues este tipo de máquinas. Desafortunadamente, el error que yo estoy cometiendo es que yo estaba asumiendo que las personas que llegan a mi negocio también conocen este tipo de máquinas y más que todo las generaciones recientes. Por eso, cuando me preguntan sobre algún tipo de trabajo, tengo que hacer claridad. ¿Usted qué necesita? ¿Impresión o servicio de corte? Por eso es que decidí hacer este video, para que la persona tenga claro qué se puede hacer en corte y qué se puede hacer en impresión. Y con eso pueda determinar qué es lo que realmente necesita para el trabajo que está requiriendo. Ahora le voy a contar cuál ha sido mi proceso desde que comencé a tener este tipo de máquinas.
Ahora le voy a mostrar cuáles son los diferentes tipos de plotter de corte que yo he adquirido y manejado durante este tiempo. El primero que está observando aquí es uno marca Bobcat. Este viene de 62 centímetros de ancho. Los materiales que se utilizan para este tipo de plotter de corte por lo general vienen de 60 a 61. Se conocen como vinilos para corte y vienen en muchos colores. Viene blanco, rojo, negro, amarillo, azul, verde. Adicional, también hay vinilos de este tipo que vienen reflectivos. Esta máquina la trabajé yo durante el año 2010. ¿Cómo funciona esta máquina? Trae unos rodillos, como puede observar acá, y lo que hace uno es, con estas paticas, con estos rodamientos, aprisionar el material, y lo que hacen estos rodillos es mover el material hacia atrás y hacia adelante. Luego viene esta pieza donde viene un holder. El holder es un aparatico que trae una cuchilla interna. ¿Cómo funciona esto? Este se mueve de un lado hacia el otro. Entonces, cuando nosotros realizamos un corte en esta máquina, lo que hacen estos rodillos es mover el material hacia adelante y hacia atrás, y este se está moviendo de izquierda a derecha. Y esto lo que hace es, cuando necesitamos que la máquina haga el corte, esta pieza baja, corta, y cuando termina el corte levanta. Y eso lo va haciendo durante todo el proceso de cortado. ¿Qué puede cortar uno acá? Cualquier figura, sea cuadrado, sea rombo, sea círculo, sea elipse, sea polígono. Cualquier figura se puede cortar acá. Ya obviamente lo que son letras, números, trazos. Lo importante que se debe tener en cuenta es que esta máquina reconoce únicamente líneas, ¿sí? A veces los clientes llegan y me dicen, necesito que saque esta imagen, que me la imprima, pero la necesito solita. Ahí es cuando yo entro a preguntar, ¿usted qué necesita realmente? ¿Impresión o corte? Aquí le voy a mostrar. En esta pared yo tengo impresión en vinilo adhesivo. Aquí, como se puede dar cuenta, todo viene en una sola pieza. Y esto que está en esta pared, esto sí es plotter de corte. Como se da cuenta, aquí las letras están sueltas, no tienen fondo. Estas figuras están cortaditas. Este texto está cortado letra por letra. Y así todo el diseño que está en esta pared está hecho con plotter de corte. Si yo me acerco acá, aquí se da cuenta que está todo pieza por pieza. Esto fue hecho en otro plotter de corte que ya se lo voy a mostrar. Y aquí vemos la diferencia entre plotter de corte y lo que es impresión como tal. Este fue el segundo plotter de corte que adquirí junto con mi hermano cuando comenzamos con este negocio de impresión a gran formato en el año 2011. Este es el mismo mecanismo del pequeño, trae sus rodamientos y sus paticas para presionar el material. Este hace lo mismo, de adelante hacia atrás corre el material. Y aquí está la base donde viene el holder, que se mueve de izquierda a derecha. La diferencia de este plotter con respecto al pequeño es que él trae aquí una lucecita o una mira láser que me genera un punto o un haz de luz rojo sobre el material. ¿Cómo hacía uno el corte de estos vinilos? Generaba uno la impresión y en la impresión se generaba una guía. Luego tenía que uno posicionar el punto rojo sobre el material que me casara sobre la guía.
Luego venía aquí al otro extremo y hacía lo mismo, tratando de que el material me quedara lo más derechito posible para empezar a generar la impresión y luego el semicorte. Resulta que pues con el tiempo lo dejé de usar porque nos vino con un software que tocaba pagarlo anual, más o menos 200.000 pesos anuales. Estamos hablando del año 2011, 2012, entonces pues era muy costoso y casi no se movía. Pero a raíz de que hace un año y medio, el mercado me empezó a exigir impresión en vinilo adhesivo con semicorte para etiquetas, para calcomanías, pues yo decidí reactivarlo. Le compré una cinta nueva, le conseguí el holder porque no, el que tenía se refundió, pero desafortunadamente en una ocasión pues ya estaba terminando de hacer pruebas, estaba funcionando bien, me dio por conectarle un cable que conectaba la tarjeta del plotter al computador para que generara comunicación. Con tan mala suerte que no sé qué pasó, me generó un pequeño corte en la tarjeta, que está aquí suelta, y después de eso no pude hacer que el computador se conectara al plotter de corte. Intenté por varias formas, revisar, es más, escribí hasta la fábrica, a ver si, dije, bueno, si ya no hay solución, pues comprar la tarjetica. Ya con eso que me manden la tarjeta, porque el resto del plotter está funcionando bien. Comprar la tarjeta y ya pues poder trabajar. Pero desafortunadamente esto fue lo que me comentaron en la fábrica. Máquina muy viejita, no hay le puesto. Comprar máquina nueva. Así que con esa respuesta pues quedé como aburrido después de hacerle la inversión. Entonces pues decidí actualizar y meter un plotter de corte más reciente. Así que caminé y le muestro qué nueva tecnología trae ese plotter de corte y cómo está funcionando ahora. Y este es el plotter de corte que ahora estamos manejando. Como le indicaba, decidí hacer esta inversión debido a que la gente ya demanda el servicio de impresión en vinilo con semicorte. En este momento yo ya estoy sacando en la semana 1 o 2 etiquetas adhesivas, impresión en vinilo adhesivo con semicorte, sea para productos de belleza, tengo para líquido refrigerante, un cliente que saca bastante impresión, tengo otro que lo utiliza las etiquetas para marcar cajitas de velas y velones, otro que tiene 4 o 5 diseños diferentes de etiquetas laminadas para eventos de autos tuning. Son 4 o 5 diseños de 4 o 5 vehículos que lo que hacen es recortarse y lo regalan a los participantes. La diferencia de este plotter de corte con respecto a los otros dos que vimos radica en que este plottercito acá internamente ya no viene con un sensor o con una luz láser, sino que internamente ya trae una cámara. Esta cámara lo que hace es leer las guías, como estas que están acá, ya le muestro. Aquí en las impresiones se generan unas guías, estas guías de corte. Lo que hace en sí es la cámara registra las guías de corte. Aquí se ve cómo la cámara está funcionando en este momento. Carga uno el archivo, ya él automáticamente viene y lee guía por guía, tanto las de arriba como las de abajo, y automáticamente empieza a generar el corte. En este caso, digamos, si ya un cliente me solicita,
necesito que me corte esta figura, ahora sí lo podemos hacer. Se genera la impresión en vinilo adhesivo y con las guías ya el plotter de corte reconoce por dónde me debe generar el corte de la silueta de la figura. Con este plotter de corte ya he podido complementar los servicios de impresión en vinilo adhesivo. Vamos a hacer dos pruebitas para que usted tenga una idea de cómo es el funcionamiento del plotter. En este momento en Illustrator tengo dos archivos, uno que está original y otro que está en formato imagen. Por lo general, cuando una persona me pregunta si puedo generar solo las letras, me dice, necesito que me imprima estas letras, pero que me queden solo las letricas, yo le pregunto, ¿usted tiene el archivo original editable o tiene una imagen? La mayoría de las veces me envían es una imagen. Resulta que cuando yo voy a enviar ese archivo a corte, el plotter de corte no me lo reconoce. Recuerde que él reconoce son líneas. En este momento, si yo visualizo mi archivo en formato líneas, lo único que se ve para trazo es el archivo de la parte superior. Como se da cuenta, tanto la figura del dragón como los textos vienen definidos por líneas, por trazos. Y esto es lo que me va a cortar el plotter de corte. Mientras que el archivo que está en la parte inferior, me parecen, son 4 rectángulos. Ese archivo no lo puedo cortar yo, porque el plotter de corte no me reconoce la silueta, ya que es un formato de imagen y este archivo no pasa para corte. Ahora bien, si la persona quiere que yo corte estos dragones y este texto en degradado, ¿qué puedo hacer yo? En ese caso, hay que generar un trazo que reconozca el plotter de corte por donde me va a cortar la silueta. Por lo general, los plotters de corte que ya vienen con sensor láser o con la cámara traen un software adicional que puede tratar la imagen, reconocer la imagen y automáticamente generar un trazo externo. Vamos a ver este software, pero vamos a verlo muy por encima. Vamos a hacer el proceso para luego hacer la prueba en el plotter de corte. Así que si va a hacer o necesita simplemente una figura o unas letras, debe ser en formato original. Usted puede guardar su archivo en un formato Corel, un formato Illustrator o un formato PDF, pero que sea el trazo, no imagen. Ahora vamos a ver cómo se hace en el software del plotter, cómo se genera un trazo para que ya el plotter me reconozca la imagen, me haga las guías y me genere el trazo. Vamos a verlo ahora. En este momento ya me encuentro en el software que maneja el plotter de corte. Voy a traer el archivo que vimos en Illustrator, lo voy a importar acá y voy a generar los trazos para que el software ya me genere el archivo listo para impresión y para cortar. Voy a importar el archivo. Este es el archivo que yo ya voy a generar para impresión y para corte. Lo importo y ya lo que voy a hacer aquí es seleccionar cada imagen. El software me va a reconocer la imagen y me va a generar un trazo automático. Este trazo lo puedo hacer yo, que me quede al borde de la imagen, que me quede sobre donde termina el color de la imagen, o puedo dejarle un tracito, perdón, un espacio del borde hacia afuera donde me puede generar un espacio en blanco. Vamos a empezar con el texto. Selecciono esto, vengo a la manzanita. Le digo que sí, que me
genera automáticamente el trazado, él ya me lo reconoce. Y aquí él me va a hacer estos cortes. En este caso, él me generaría el corte por cada letra. Pero yo lo quiero hacer el corte que me lo genere por fuera de la frase. En este caso, le digo que me trace. Ya, como usted se da cuenta, me generó un trazo por todo el borde de las letras. Le digo aplicar y en este caso le voy a decir que mi trazo no lo quiero al borde, sino por fuera de los textos. Como se da cuenta, ya me está generando un trazo externo, no pegado al borde de los textos, sino por fuera. Así que cuando yo genere mi impresión, él me va a reconocer mi imagen y me va a hacer el trazo por fuera, no pegado a la letra, sino por fuera de la letra. Vamos a hacerlo más grueso. Ya está vamos a dejarlo de 5 milímetros de grosor. Y le doy a aceptar. Ya tengo mi primera imagen con el trazo externo. Como se da cuenta, ya el software me genera la guía o la línea por donde me va a cortar el vinilo. Voy con el dragón, vamos a hacer el mismo proceso, manzanita, le digo que sí, voy a mirar a ver qué tal está. Como este color está en blanco, él me va a reconocer esto como corte. Con esta opción lo quito y él ya no me va a generar esos cortes internos. Le doy trazar y ya me genera solo un corte externo. También voy a hacer lo mismo. Voy a dejarlo también con un borde externo, vamos a dejarlo más cortico, por ahí de 3 milímetros hacia afuera. Aceptar. Hacemos lo mismo. Sí. Le quito los trazos internos, le digo trazar. Aplicar. Vamos a dejarlo también de 3. Ya me hace la parte externa al diseño, al color. Hacemos este mismo también. Sí. Que adentro no me recorte nada. Trazar. Aplicar. Y que me deje también 3 milímetros por fuera. Aceptar. En este momento yo ya tengo mi archivo listo para enviar a impresión y corte. Ya me genera mi archivo de imagen y adicional, como se da cuenta, tiene la línea por donde me va a cortar cada etiqueta. Así que lo voy a guardar como dragón, impresión y semicorte. Listo, entonces ya tenemos nuestro archivo listo para cortar en negro y que es nuestro archivo listo para impresión y semicorte. Vamos a ver los dos procesos y cómo funciona el plotter y el resultado final. Al momento de tener nuestro archivo listo desde el software del plotter de corte, lo guardamos como formato PDF y automáticamente nos genera unas guías. Estas van a servir de referencia para que el plotter de corte se posicione dentro de la impresión y nos genere los cortes de acuerdo al archivo elaborado inicialmente. Así que nos vamos a ir a impresión, vamos a ver cómo genera estas guías y luego nos vamos a ir a cortar la impresión. Aquí ya me empieza a generar la impresión, la guía de referencia, tanto arriba como abajo, para generar luego el corte de las siluetas.
Aquí tenemos la otra guía de referencia. Y vamos observando cómo va generando la impresión. Aquí podemos observar en la impresión las guías de referencia de posicionamiento. Ahora vamos a dejar secar la impresión y ahorita procedemos con el cortado de estos logos de dragón y de la frase impresión y semicorte. Ahora voy a comenzar con el proceso del semicorte. Lo que hago es posicionar mi cuchilla en la primera guía de referencia, esta que estamos viendo acá. Con eso, el software del plotter ya reconoce las 4 guías y sabe por dónde debe empezar a cortar, cuál es el punto de inicio. Vamos a ver el proceso. Ya me está reconociendo mis guías de referencia, él solito. La cámara, aquí este momento está leyendo la última guía de referencia y ya sabe dónde va a empezar a hacer los cortes. Así es como se lleva a cabo el proceso de impresión y semicorte. Ahora vamos a ver el proceso de únicamente corte en vinilo adhesivo. En este caso, según el diseño que hicimos, vamos a hacerlo en vinilo negro. Para este caso, como vamos a cortar vinilo negro, ya no se necesitan guías de referencia, porque ya lo que va a hacer el plotter es simplemente cortar por las líneas con las que hicimos el diseño inicial. En este caso puede ser cualquier color de vinilo. Vamos a hacerlo en negro, puede ser vinilo rojo, vinilo blanco, vinilo verde, el color que usted necesite para su, digamos, para su proyecto decorativo. Aquí lo que voy a hacer es simplemente poner el holder en la parte derecha inferior para que la empiece a hacer el corte del diseño que ya elaboramos. Vamos a ver entonces, le voy a enviar a cortar y ya él simplemente arranca a cortar. Si se da cuenta, lo que hace el holder es donde necesita hacer el trazo, él baja y hace la presión. Ahí vuelve y baja y empieza a hacer el otro corte. Ahí apreciamos cómo sube y baja el holder de acuerdo a lo que necesite cortar.
En este momento está haciendo las letras una por una. Baja, corta, levanta y va a la siguiente letra. En este momento ya acaba de terminar de cortar el vinilo del diseño que elaboramos. Así que ahora vamos a ir a ver el resultado final, tanto de la impresión con semicorte y del vinilo cortado. En este momento vamos a verificar cómo nos fue con el proceso de semicorte. Voy a levantar y el corte que haya hecho externamente de cada diseño debe ser muy similar a lo que nosotros hicimos en el software del plotter. Voy a levantar entonces, empiezo por la esquina. Aquí ya nos salió la primera etiqueta, el primer diseñito, muy bien cortado. El segundo diseño, vamos por el tercero. Y ahora por las letras. Muy bien. Este es el proceso del semicorte. Si verifico, efectivamente me dejó un trazo blanco aproximadamente de 3 milímetros aquí en los dragones y aquí ya me lo dejó más gruesito, creo que lo dejamos de 5 o 6 milímetros de borde externo. Este es el proceso de impresión y semicorte. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de finalizado del plotter, del vinilo cortado. Cuando usted solicite su servicio de vinilo cortado, tiene dos alternativas de finalizado. Una, que le entreguen el vinilo así, simplemente con el corte y ya usted se encarga de descartonar. ¿Qué es descartonar? Quitar lo que sobra y dejar únicamente, en este caso serían las letras y la silueta de los dragones. Opción 2, que le entreguen el trabajo completo. ¿Qué significa? Que se lo entreguen descartonado y con el vinilo transfer pegado. ¿El vinilo transfer para qué sirve? Para despegar tanto las letras como los logos completos y trasladarlos al sitio, pared o superficie lisa donde vayan a ir estos diseños.
Entonces, usted cuando solicite su servicio de vinilo cortado, hágale saber a la persona. Si necesita que le entregue el vinilo con el semicorte como está aquí en este momento, y usted se encarga del descartonado y de instalación del vinilo transfer, o quiere que se lo entregue completo. ¿Qué quiere decir? Vinilo con semicorte, descartonado y con el vinilo transfer puesto. Que se lo entregue listo para usted instalar en la superficie donde lo vaya a pegar. Ya tenemos aquí el vinilo cortado. Voy a empezar a descartonar, a quitar lo que sobra. Esto que usted ve acá es una caja de corte. ¿Qué quiere decir? Que adicional al vinilo, al corte que me hizo el plotter, me hace un cuadrito externo para yo saber realmente hasta dónde va a quedar el cortado. Así que ahora lo que voy a hacer es trazar o separar. Bueno, esto es lo que es un poquito dispendioso. Empezar a cortar. Yo lo que hago por lo general es separar los diseños para que al momento de yo empezar a levantar el vinilo no se me complique tanto el proceso de descartonado. Aquí en este caso está el dragón. Voy a tratar de levantarlo. Este es el proceso que es como más dispendioso y engorroso al momento del descartone. Empezar a verificar por dónde va la silueta y las piezas que la componen. Vamos a separar este aquí también. Y como se da cuenta, pues aquí alcanzamos a observar la silueta del dragón. ¿Listo? Entonces voy a tomarme el tiempo, voy a terminar de descartonar todo con calmita y ahora vuelvo a mostrarle el resultado final. Listo, este es el resultado final de haber descartonado el corte de vinilo negro. Como se da cuenta, hay que quitar todo lo que no va dentro del diseño y ya queda listo para instalación. A este le falta el vinilo transfer, que es el que nos va a retirar el vinilo de la base del liner y llevarlo a la pared. Vamos a hacer ese proceso. Ya tengo un pedazo por acá. Así que lo que hago es alineo y dejo caer el transfer con cuidado sobre el vinilo ya cortado. Con esto ya puedo retirar el corte y trasladarlo completamente al sitio donde va a ir. Imagínense estar levantando letra por letra y llevándola al otro lado. Es muy dispendioso. Ya con esto lo que hago es, como se da cuenta, levanto el vinilo. Si en algún caso usted se da cuenta que el vinilo no levanta muy bien, lo que hace es frotarlo con fuercita y él
se va viniendo completamente. Vamos a darle más fuerza a esto, más presión, para que el vinilo negro se adhiera completamente al transfer. Y así yo ya puedo llevar mi diseño a donde lo vaya a pegar. Ahorita vamos a ir a pegarlo en un sitio donde en algún momento hicimos la instalación del vinilo en pared, para que se dé cuenta ya cómo se ve. Así que vamos a instalar. Bueno, creo que seguiremos empapelando esta pared. Recuerde, si en algún momento necesita usted instalar algún vinilo, sea impreso o sea cortado, siempre utilice una cinta de papel para verificar la orientación. No se confíe del ojo, puede que le quede o mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. En este caso, yo lo que voy a hacer es utilizar esta línea de referencia, pero voy a hacer el ejemplo como si estuviera midiendo con la cinta. Así que lo que hago es con 1 metro, verifico altura. Recuerde siempre verificar arriba y abajo, porque hay muchas paredes que puede ser la parte superior, puede estar pandeada. Entonces lo que voy a hacer es simplemente verificar 65 y acá 65. Puedo poner uno o dos puntos de referencia, una cinta de esta de papel que no genera mucha adherencia y si no sirve de guía. En el caso hipotético de que no hubiera una impresión ahí, marco mi punto de referencia. Esto es a manera de ejemplo, ya que tengo la impresión como guía para poder hacer mi instalación. Luego de que tenga ya mi guía puesta, vamos a hacer lo siguiente. A este lado voy a poner los vinilos que fueron cortados y a este lado los vinilos que fueron impresos. En este caso simplemente ya lo que hago es retirar mis letras del liner o del papel y proceder a pegarlas en la pared. Lo que hago yo es alinear con base en mi guía de referencia. Recuerde, centro hacia un lado, centro hacia el otro y voy subiendo. Froto muy bien el transfer y luego lo voy quitando en diagonal. Si una de las letras se devuelve, pues lo que hago yo es frotar y voy quitando con cuidado. A veces lo que hago yo es quitarle un poquito de adhesivo al transfer, pegándolo en una camiseta o en una prenda. Con eso le reduzco el nivel de adherencia para que lo pueda quitar más fácil. Y listo. Cuando usted pide un trabajo que sean solo las letricas, es vinilo de corte. Por lo general este tipo este estilo de trabajo se utiliza mucho para frases decorativas para paredes. Nosotros contamos con un catálogo extenso de frases motivacionales en nuestra página web.
por si de pronto tiene una pared grande y tiene algún espacio en cualquier color, montar una frase decorativa, una frase motivacional ahí. Ahora vamos a proceder a instalar los dos loguitos de los dragones. Y listo. Ese fue nuestra pequeña muestra en vinilo de corte. Ahora vamos a hacer el pegado de los vinilos impresos. Por lo general estos vinilos con semicorte ya lo que hace uno simplemente es levantar y pegar. Este vinilo pues no es necesario tener vinilo transfer. Pero pues si quiere ponerle un pedacito de transfer lo puede hacer. En este caso lo ideal para este tipo de etiquetas es que sean laminados. Como van a ir a exterior de pronto pues va a dar mayor duración. Esto se puede dejar a la intemperie, al sol y al agua. Y al momento de instalar como queda más gruesito es mucho más fácil. En este caso, como lo hice sin laminar para una muestra, voy a utilizar el transfer que quité de los otros para poderlo retirar del liner. Lo que hago simplemente lo pego con cuidado, paso una espátula y ya lo puedo retirar sin problema. Pero vamos a pegar primero, yo creo que la frase. Vamos a utilizar el transfer de la frase anterior para traernos este y que se nos venga completo. Listo. La ventaja de este transfer es que se puede reutilizar varias veces mientras tenga buen adhesivo. Ya después de que pierde el adhesivo no hay mucho que hacer. Pero se puede reutilizar varias veces. Y con esto damos por terminado este video. Espero que ya tenga claro qué significa vinilo para corte y que tengan claro qué es impresión en vinilo más semicorte. Así que cuando usted ya tenga un proyecto de diseño, pues no se enrede tanto y le transmita a la persona que le va a ayudar con el proceso de impresión o con el proceso de corte, qué es lo que realmente necesita y poder generar más fácil la información. Bueno, ya con esto espero que les sirva por si de pronto tiene alguna idea para decorar alguna superficie. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video.